A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bueno, bendiciones para todos. Hoy damos gracias a Dios que podemos llegar a la clase 12B. Quise darla a ella solita porque es un tema muy importante y vamos a ver lo que dice la clase y después vamos a ampliar el tema. ¿Ok? Una de las características de un buen maestro es que si hay dos corrientes y a él le toca enseñar, él no puede enseñar la que a él le gusta, le parece y crea, porque sería un mal maestro, ¿verdad? Sería un manipulador. Entonces, el buen maestro, si hay dos corrientes, debe enseñar las dos y que los alumnos escojan cuál de las dos le parece. Y eso es lo que yo voy a hacer en esta noche, ¿ya? Planteo las dos y usted escoge la que a lo mejor le parece. Si alguien después me pregunta a mí, ¿y cuál cree usted? Ah, bueno, ese es un café con leche con pan con mantequilla. Ok, perfecto. Entonces, ya haciendo este preámbulo, vamos a la clase 12B. Fíjese, hermano, que la clase 12B toma un solo versículo. Se recuerda que todas las clases siempre toman que si 5 versículos, 6 versículos, 4 versículos. Esta clase toma solamente un solo versículo. Un solo versículo. Aquí que Trump me está escribiendo, pero esto no lo puedo atender. Que es Gálatas 5:4. Vamos a leer Gálatas 5:4, que es lo que nos manda la clase. Gálatas 5:4. ¿Quién lo tiene? De Cristo os desligasteis. ¿Cómo así? Desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es el problema de las traductoras. ¿Cuánto creen que Pablo hablaba desligasteis de vosotros? No, Pablo no hablaba así tampoco. Entonces, de Cristo os desligaste. ¿Por qué? Porque de la ley te justificaste. De Cristo os desligasteis, Ajá. los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ajá. Pareciera, si tomamos el versículo así solo, pareciera que los Gálatas se perdieron, ¿sí o no? Uh-huh. ¿Verdad? Porque dice, oye, de Cristo os desligaste. Pero la gracia nunca la perdemos. Porque ahora está por la ley. Pero si vamos al contexto, ya se lo vamos a explicar, pero el contexto nunca dice que Pablo está diciendo que ahora no son de Cristo, sino que, oiga, lo que está dando a entender, la Biblia dice que vamos a leer Efesios 2:8-9 para ponerlo en contexto. ¿Quién me lee Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos, Ajá. por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, quiere decir que la salvación no es por obra, ¿verdad? No. Si no es por obra, si yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación, y dice aquí que es por gracia, entonces yo no puedo hacer nada para perder la salvación. Lo que está diciendo aquí, de Cristo os desligaste, de la gracia caíste, es que ahora los Gálatas le estaban enseñando unos judíos que había que, aparte de Jesucristo, había que guardar la ley. Entonces Pablo lo que le está diciendo, no te sirve de nada Cristo, porque ahora Cristo ahora no te pide nada de lo que tú estás haciendo. Ahora tú vas a hacer de aquí en adelante tu esfuerzo. Es decir, no te va a valer nada lo que Cristo hizo para ti, pensando tú que tienes que hacer tú tus propias obras. Porque Pablo en ningún momento dice que no son cristianos. Fíjese, le voy a dar solamente los textos. Gálatas 5:13, Gálatas 5:16, Gálatas 5:18, Gálatas 6:1, Gálatas 1:11 y Gálatas 3:15. Pablo los trata de hermanos. Nunca dejó de considerarlo hermano. Cristo no está exigiendo nada. El sacrificio de Cristo fue total, único y completo. Entonces le estaban enseñando a los Gálatas, y los Gálatas lo recibieron así, pero ahora le estaban enseñando a los Gálatas que aparte de Cristo tienes que hacer esto: guardar la ley, guardar el sábado, circuncidarte, guardar la fecha, guardar los días,
guardar todo esto. Entonces Pablo dice, mira, de Cristo te desligaste porque Cristo no está pidiéndote nada de eso. Y en el contexto ve que Pablo lo sigue tratando como hermano a todos. Si sacamos esto de contexto, decimos, no, entonces se perdieron los Gálatas. Se fueron todos los Gálatas, como decimos los puertorriqueños, se fueron a justo. ¿Entiendes? Y no es así. Hasta aquí, hermano, se vale, acuérdense lo que siempre enseñó, se vale no estar de acuerdo. Acuérdense que me gustó lo que aprendí. Pensamos y dejamos pensar. Eso me gustó muchísimo. Pensamos y dejamos pensar. Pregunta hasta acá. Pregunta hasta acá. Porque si usted sigue leyendo, fíjese, alguien que me lea, acabamos de leer Gálatas 5:4, ¿verdad? Alguien que lea Gálatas 6:1. Después que Pablo dice, de Cristo desligaste, de la gracia habéis caído, mire como dice en Gálatas 6:1. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? Hermanos, Adelante. ¿Cómo los trata? hermanos, De hermano. En Gálatas 5:4 fue que le dijo, de la gracia habéis caído, de Cristo os desligaste. Pero en el versículo 13, ¿cómo dice? 5:13, ¿cómo le dice? hermanos, Y en el 16, ¿cómo le dice? hermanos, Y en el 18, ¿cómo le dice? Hermano. hermanos, Se da cuenta que después que él le había dicho, mira, de la gracia habéis caído, de Cristo os desligaste, porque lo que está diciendo ahora, en vez de agarrar eso gratis, por decir la palabra, en vez de agarrar lo que Cristo hizo, ahora ustedes quieren hacer esto, pero después le sigue hablando, los llama hermanos, 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 y después del capítulo 5:20 y algo, 5 le dice, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nadie puede andar en el espíritu si no es ya un hijo de Dios, ¿cierto? ¿Ves? Entonces lo que quiero despejar de plano es que aquí Pablo está hablando que los Gálatas se perdieron. Pero si alguien quiere pensarlo así, está en su derecho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ve lo importante que leer en el contexto. Cuando sacamos un texto fuera de contexto, llegamos a conclusiones erradas, hermano. Y llegar a conclusiones erradas, ¿cuál es el problema con Dios de llegar a una conclusión errada de la Biblia? que no hacemos su voluntad. Hay Una una, hay aplicación, una- diga, aplicación en nuestra vida. ¿cómo? Una mala aplicación. Si no interpretamos bien, pues hacemos una mala aplicación en nuestra vida. Exacto, hacemos una mala aplicación en nuestra vida. ¿Y qué más? Que es algo que también, van bien las dos respuestas. Dime, hermana Dios Rosana. está obligado a cumplir lo que nos prometió en su palabra. Por ahí van los tiros. O sea, Dios, si yo hago una mala interpretación de la Biblia, llego a una mala aplicación, hermano, pregunto, ¿Dios está obligado a respaldar esa mala interpretación, esa mala conclusión a la cual yo llegué? No. No, Ese es el problema que hay. Que si yo interpreto mal, si yo entiendo mal, si yo saco de contexto, llego a una mala conclusión, aplico mal, y entonces no veo a Dios respaldándome, porque es que Dios no está obligado a respaldar, sino solamente su palabra. ¿Ves? Ok, entonces cuidado con llegar a malas conclusiones. Y por eso es que el mismo libro, fíjese que no cosa mía, el mismo libro dice, pero antes de estudiar Gálatas, veamos Efesios 2:8-9, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Fíjate que hablamos no por obra y no lo sabemos de memoria, pero en la práctica casi siempre le metemos obra o le queremos meter obra. La pregunta, ¿qué dice el mismo libro? ¿Qué es gracia? el favor inmerecido de Dios que recibimos por la fe como un don gratuito. Ajá, o sea, es algo que Dios nos entregó, que es la salvación que no lo merecíamos. ¿Alguno de ustedes lo merecía? No, Por casualidad, no estamos conociendo ahora. ¿Alguno de ustedes antes era pecador? sí, Sí. Ah. sí, ¿Se sentían mal pecando? no, Mm, no, No, ¿verdad? Nos gustaba más bien pecar. Nos sentíamos bien pecando. ¿Por qué pecábamos y nos sentíamos bien? porque no conocíamos de Cristo. Más o menos. Porque el pecado satisface la carne.
No, sí, no, todavía nos sigue gustando el pecado, pero no es esa la respuesta que quiero. Dime, Rosángel. Porque muchas veces no sabíamos que estábamos pecando, que era porque no sabíamos que era pecado como ¿Y tal. por qué no sabíamos? Porque no conocíamos la palabra. No, hay gente que conoce, los curas conocen mucho las palabras. ¿Sabe por qué? No nos sentíamos mal ni redargüimiento. Pero Y, teníamos el Espíritu No Santo. tenemos convicción Espíritu de Santo. que no. El Espíritu Santo no estaba. Exacto, no. no, olvídense del Espíritu Santo y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque estábamos muertos, ¿sí o no? Espiritualmente. Oh, Bien ciego, que no veíamos ni siquiera. Estábamos muertos espiritualmente, ya lo vamos a ver. Y como estábamos muertos, mire, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que se comunica con Dios. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque Corintios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Creo que es 1 Corintios 6, 18, 3, 18, algo de 18. Búsquenmelo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se une a se une a nosotros, ¿a dónde llega? ¿Al espíritu, al alma o al cuerpo? Al alma. No, al alma no. Espíritu. Al Oh, el espíritu. Porque el que se espíritu. une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, pero como nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, ¿quién estaba gobernando nuestra carne, nuestro cuerpo? El alma. El alma, donde están las pasiones. Por eso odiábamos donde están los deseos. Por eso nos gustaba robar, mentir. Estoy hablando a nivel general de todo el mundo. Fornicar, brujería, hechicería, espiritismo, maldad, homosexualidad, lesbianismo, hurto, secuestro, todo lo que era pasionalmente bajo y vil. Cada quien en lo suyo y no nos sentíamos mal porque el alma era la que gobernaba con las pasiones desordenadas nuestro cuerpo y hacíamos lo que queríamos y nuestro espíritu estaba muerto. Una vez que viene, mire cómo es la cosa, el Espíritu Santo, según esto, Efesios 2, 8, 9, pone fe en nosotros, siendo muertos, para que creamos en ese tal Jesús y lo aceptáramos. Entonces, usted y yo hicimos algo para aceptar a Jesús. No. ¿Por qué? No. Porque estábamos como muertos en nuestro delito Pecado. y pecado. ¿Un muerto toma alguna decisión? no. No. No puede. Entonces, eso fue lo que hizo Dios, la gracia, un favor de salvación inmerecido. Usted y yo no nos merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros según Romanos? Muerte. La muerte, porque la paga del pecado Es muerte. Es muerte. es muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, a usted y a mí lo que nos tocaba, la justicia de Dios reclamaba que todos teníamos que morir e ir a condenación. La gracia de Dios dijo, no, yo le doy fe a Robert, le doy fe a Lisa, le doy fe a Rosángel, le doy fe a David, le doy fe a Casimira, le doy fe a Lourdes, le doy fe a Carmen, para que, fíjate, para que cuando oigan de Jesucristo, ellos crean que es verdad y lo acepten. Se da cuenta que usted y yo no hicimos nada y más bien gracias, Señor, porque quisiste darnos fe para creer. Amén. Eso, pregunto, anula todo orgullo, toda altivez, toda prepotencia nuestra, porque no hicimos nada, ¿verdad? Ok. Lo que le dije al comienzo, sin entrar en detalle, es porque muchas congregaciones a nivel mundial dicen que la salvación viene porque Dios nos la dio, pero que el hombre tomó la decisión. Yo pregunto, ¿cómo va a tomar la decisión una persona que está muerta? Exacto. Yo pregunto. Es porque cuando Dios estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la gracia de Dios que puso la fe, ahí es donde nosotros... Ajá. Entonces, hermanos, si todos estábamos muertos en delito y pecado y Dios nos dio la fe para creer, la respuesta era
Sí, creo, porque a usted y a mí hemos visto que el mismo mensaje, hay 10 personas, el mismo mensaje y resulta el mismo predicador en la misma iglesia, la misma todo, lo mismo todo, y resulta que 4 aceptan a Jesús y los otros 6 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que entendieron, comprendieron? No, esos 10 como estaban espiritualmente Muertos. muertos. O sea, ninguno de ellos tenía el poder para tomar una decisión. Por eso yo respeto lo que dicen, no, la decisión es condicional. Si el hombre dice que no, no, imagínate. Pero si yo en mi caso, yo estaba muerto, yo estaba de espaldas a Dios, ya lo vamos a leer, y entonces yo no estaba en condición de tomar ninguna decisión. Si alguno de ustedes estaba en condición, recuérdese cuando aceptaron a Jesús, estaba en condición de aceptarlo, bueno, yo lo felicito. En mi caso, yo estaba totalmente de espaldas a Dios. Yo era el papá de los helados con 18 años. Hermano, el mundo era mío. Efesios, entonces, Efesios 2:1. ¿Quién lo lee, por favor? Efesios 2:1. Vamos a leerlo como estamos acá en Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aparece ahí, mi hermana. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? Delitos y Delitos y pecados. Delitos y Así pecados. en el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Parece cómo estamos entonces. Muertos, oiga, mira cómo estábamos mal para la foto, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que este mundo de la corriente no es nada bueno, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Cambie esa palabra tan bonita y diga, conforme al diablo. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Entonces, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, conforme a la voluntad del diablo. Sigue, hermano. Entre los cuales El espíritu. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Párese ahí. Eso es Éramos verdad o por mentira. naturaleza Ya. hijos de ira. Párese ahí. ¿Cómo estábamos, aparte que muertos en delitos y pecados, llevando a la corriente de este mundo, siendo llevados y engañados por el mismo diablo? Ahora, ¿cómo dice? estamos bajo la voluntad de la carne Ajá. y de los Me gusta la pensamientos. palabra. Vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Yo pregunto, ¿la carne se sujeta a Dios? No. No, ni puede. Entonces, ¿cómo andábamos nosotros en otro mundo? El que odiaba odiando, el que mentía mintiendo, fornicando el que fornicaba, robando el que robaba, brujería, hechicería, maldad, secuestro, hurto, blasfemia, homosexualidad, lesbianismo, altivez, arrogancia, prepotencia. Ay, ya hasta me cansé. De nuestra carne, ¿verdad? Haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, hermano. Y de los pensamientos. Y de los pensamientos. Yo pregunto hasta acá, ¿tendríamos nosotros algún poder para decidir contra todo esto? No. No, porque para empezar primero nos mató, estábamos muertos en delitos y pecados. Sigue, hermano. Pero Dios, que es, perdón, Y éramos por naturaleza hijos de ira. hijos de ira, lo mismo que los demás. Siga. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí vuelvo a decir que estábamos muertos, ¿verdad? En delitos y pecados. Pero Dios, por su gran misericordia, con el amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué dice que nos dio vida juntamente con Cristo? Porque recibimos la gracia. resucitamos. Porque estábamos muertos. Estábamos muertos. Siga leyendo. Para mostrar
en los siglos el venideros, 6. el 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Párese ahí. ¿Dónde estamos ahora? Nos resucitó. ¿Y dónde estamos ahora? Sentados en los lugares celestiales. O sea, para Dios, ¿dónde nos ve Dios? Al lado Al lado de Que son fuimos resucitados. ¿Y Dios ve bien o ve mal? bien. Nosotros fuimos resucitados. ¿Estamos bien en el contexto o lo estoy sacando fuera de contexto? Entonces, Dios nos ve ahora sentados con Cristo en los lugares celestiales. Somos la justicia de Dios. Nos resucitó para mostrar, siga el 7, siga, voy a ver por qué lo hizo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siga. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta ahí, hermano, ni siquiera la fe que tuvimos para creer que Jesucristo el Señor es nuestra, no la produjimos nosotros. Dios nos dio la fe, por eso le estoy diciendo, muerto, delito y pecado, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, hijos de ira, engañados por el diablo. Y entonces Dios nos ama y dice, no, pero esta gente yo los amo. Entonces viene por el Espíritu Santo, nos dio fe para creer que Jesús es el Señor, y cuando lo aceptamos, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el diablo cuando no entendemos esto? Hermano, nos contrista cuando nos descuidamos y pecamos, cuando hacemos algo indebido, entonces nos sentimos mentalmente acusados, y resulta que la palabra dice, ya tú estás sentado en Cristo Jesús. Si tú eres un verdadero creyente, usted no practica el pecado. Fallamos porque estamos en una carne pecaminosa, pero no acostumbramos a practicar el pecado, y por eso es que la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas. El problema es cuando tenemos la otra cosmovisión. Pastor, ¿qué es cosmovisión? Le explico. Cosmovisión es como ve usted el mundo. Cosmo, mundo. Visión, como usted ve el mundo. Si usted le han enseñado que la salvación se pierde, usted con cualquier pecado, con cualquier falla, como le han enseñado eso, y como le han enseñado que usted tuvo parte en su salvación, usted se siente contristado, se siente acusado, se siente de todo lo malo, y entonces empieza a hacer obras para ganarse el favor de Dios, empieza a hacer algo para ver cómo hace que Dios se alegre con usted, y no encuentra paz. Pero cuando usted tiene la otra cosmovisión, que Dios me llamó, que Dios me trajo, yo sí siento contristamiento, pido perdón, me aparto, y no viene a mí esos pensamientos de acusación. Si me van a seguir las consecuencias, porque si yo mentí y me descubrieron, voy a seguir las consecuencias, pero no voy a andar con ese pensamiento de condenación, ese pensamiento de que Dios ya no me ama, ese pensamiento que ya no me quiere, o volverme loco. Ahora sí voy a congregar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, voy a llegar temprano, voy a recomodar la silla, voy voy a llevarle el agua a todos los predicadores, voy a hacer esto, además voy a dar 20% de diezmo, voy a dar una ofrenda, hermano, se vuelve loco uno, porque la cosmovisión que tiene es que Cristo más lo que yo haga hace que Dios se agrade de mí. ¿Me estoy explicando? Ese es el problema. Con los Gálatas se presentaba, era que le estaban metiendo la ley de Moisés, pero con nosotros ahora nos meten otras cosas. Cristo y la evangelización, Cristo y congregarte, Cristo y los diezmos, Cristo y ayúdenme. En cuanto a lo que usted lo que leímos ahora recientemente, hay los que practican la moral en cuanto a llevar una vida moral, aunque no son cristianos, son ateos, pero reflejan y quieren dejar de mostrar de que ellos son morales. Entonces, para ellos, no ven la necesidad de buscar de Dios, porque ellos en ellos mismos se sienten que están bien.
¿Sabe por qué es eso? Lo que acabamos de leer, porque son engañados por el espíritu de este mundo. ¿Ves? Están engañados, como lo tuvimos nosotros en otras facetas, en otras áreas, antes de aceptar a Cristo. Que ese es el problema, que mire, sería menos para nosotros. A mí lo que me preocupa, porque el que está afuera, mientras no acepte a Jesucristo, está bajo condenación. El problema es nosotros en la iglesia, hermanos, que nos ponen carga. Si usted no se congrega, usted está mal. Oiga, usted se puede congregar una vez al mes y no está mal. La Biblia no dice cuántas veces hay que congregarse, sino no dejando de congregarnos. ¿Entiende? Si usted no ora en la mañana a levantarse y a salir de trabajo, usted está en riesgo de que le pase algo, ¿verdad? Tan malo es ese Dios tuyo, ese papá, esa es la cosmovisión. Entonces salimos que casi nos persignamos porque nos paramos tarde y asustados que si te vas a acostar a dormir y esa noche no oraste, por lo que sea, te sientes mal que a las 3 de la mañana va a venir el diablo a visitar. Por favor, eso es lo que a mí me preocupa, que ponen Cristo en la iglesia, más muchas cosas para obtener la bendición de Dios. ¿Y quién dio la gracia? Dios. Cristo. ¿Qué hizo usted para recibir la gracia? Nada. 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 Si usted no hizo nada, ¿por qué usted tiene que hacer algo para proteger, guardar, cuidar lo que no hizo nada para que se lo diera? Usted vive es agradecido de que no siendo, ¿cómo es? Merecedor de esa gracia, nos las dieron. Oye, yo sí vivo agradecido con Dios. Yo sí vivo agradecido con Dios. Entonces nos han puesto carga, hermano, que, Dios mío, le hablo claro, David, le hablo, y después lo borro. Fíjese, hermano. Dale. Nos han vendido la santidad que no. Le voy a poner un ejemplo. La primera es que los que suben al altar tienen que estar en santidad. Para empezar, no hay altar. Altar del Antiguo Testamento para llevar al sacrificio muerto a los animales y pegarle candela. Ah, no, yo no quiero subir un aparato de eso para que me maten y me echen candela. No. Segundo, Dios no está ahí arriba, Dios está arriba y abajo. Eso lo dijo muy clarito el pastor Toro. Pero otra cosa, que los músicos son los que traen la presencia de Dios. Esa es la mentira espiritual, religiosa más mentirosa que hay. Quiere decir que en la iglesia del domingo, por decir, estábamos 400 y ¿cuántos cantaron? 8. Y con los músicos, póngale 10. O sea que la presencia de Dios el domingo dependía de ellos 10. Pregunto. No. No, porque la presencia de Dios está en usted porque usted está en primoral del Espíritu Santo. Pero usted no ha escuchado eso que los músicos que traigan la presencia y le montan esa carga a los músicos. Eso es lo que yo quiero enseñar, que la iglesia, usted que es iglesia del Señor, debe vivir agradecido porque usted estaba muerto en delitos y pecados. Y por gracia de Dios, Dios lo salvó. Peor que como estábamos antes, usted ha pecado. Levanten la mano los que han pecado acá, estando en Cristo. Yo pregunto, ¿usted ha pecado al mismo nivel, en la misma cantidad antes de aceptar a Cristo como estaba en el mundo? No. No. Y con esa cantidad que usted pecó atrás, que hacía barrabasada, Dios lo amó y lo llamó. ¿Usted cree que no le va a perdonar un descuido, una falla, un error suyo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué se la montan los muchachos? ¿Por qué se la montan sus hijos? ¿Por qué se la monta el marido cuando no ora? ¿Por qué se la monta cuando no lee la Biblia? Porque, hermano, por favor, esto es lo que yo quiero que usted aprenda, que su salvación, usted no se la ganó Cristo. Seguimos, preguntas, comentarios. Yo no quiero, yo prefiero que usted me diga, pastor, yo no estoy de acuerdo. Me parece que eso es lo del muchacho que... No, porque muchas veces pasa algo o nosotros juzgamos, pero en verdad no sabemos lo que Dios tiene para con esa persona, cómo va a tratar con él. Y es como si usted hubiera dicho, oh, no, yo no te puedo llevar ahí le cierra como diciendo, no le da la oportunidad pues de que él sienta o que Cristo pues, no sé cómo explicar lo que puso gracia en él, o sea, de esa manera Dios iba a tratar con él. Hermano, pero es que yo parto, si yo he pecado, yo soy el predicador todos los domingos en la iglesia. ¿Cómo yo le decía a Robert que
porque Roy me dijo, pastor, se me pasó la mano y me eché 2 guamazos ahí de romo. No pasó. Romo, zumo, no sé cómo que le dicen ustedes. Y yo con ganas de echármelo, pero como soy el pastor no lo hago. ¿Cómo te voy a reprender a ti? O sea, eso es ser hipócrita, eso es ser falso, lo que yo quiero entender. Sea usted delante del Señor. Yo digo, ya yo tengo 66 años, imagínate. Estoy más cerca de la raya de allá que de acá. ¿Y cuándo yo voy a ser yo, vale? ¿Cuándo yo voy a comportarme como yo me siento bien sabiendo que no estoy pecando? Porque a Robert no le gusta, porque David es muy delicado, porque Rosángel es muy estricta, porque la hermana Lourdes a lo mejor se escandaliza. Y entonces yo amarrado ahí como un bulto reventándome. No, señor, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé hasta dónde llego. Entonces, en esto, la cosmovisión que usted tenga es lo que le va a decir su comportamiento. Si usted cree en púlpito, en altar, en que la presencia de Dios baja y no la carga usted para todos lados, usted va a tratar de que a la fe y a la gracia que Dios le entregó, usted va a poner su granito de arena para que todo salga bien. Y entonces va a vivir con esa carga, con esa angustia, con esa aflicción. Mire, Dios está con usted todo el tiempo, ¿sí o no? Que nos tiene con una cosmovisión que es Cristo más esto. No, para la salvación es Cristo solo. Lo demás es comunión, agradecimiento. Usted no peca porque usted está tan contento de que usted iba para el infierno y Dios lo llamó porque quiso y usted vive agradecido de él. Entonces aprende la Biblia para saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Que su hogar marche bien, que haya un cambio. Oye, si en la iglesia estábamos estrictos, y voy a estar estricto también en la casa, ¿entiendes? Entonces no se puede. Ay, ponte la camisa, que vamos a orar, que vamos a comer. Señor, si hay visitas, nos ponemos la camisa, y si no, por su cosmovisión, usted no hizo nada para salvarse. Usted vive agradecido porque lo salvaron, ¿sí o no? Y Dios nos ha sentado a la diestra de Cristo Jesús. Pastor, una Ajá. pregunta. ¿Y Ajá. por qué si dice, oh, yo lo puedo hacer con mi pareja y esto? Entonces, y usted habla de, porque usted conoce la Biblia, pero entonces, ¿por qué no lo puede decir? Porque hay que respetar donde uno está. ¿Entiendes? Oh. Si yo voy a su casa y todos sus muebles son negros, yo no puedo decir, ay, hermano, ¿y qué le pasa a usted? Esto parece un funeral. Porque usted no... No, ¿qué te pasa? Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué opina usted de los muebles negros de mi casa? Seguro que le voy a decir, hermano, pegue candela. ¿Entiende? Entonces, eso hay que respetar. Porque a mí no me gustaría que alguien viniera a una iglesia que yo pastoreo o a mi casa a decirme lo que está mal. Ahora, si yo pregunto y que me digan sí, si no, hay que respetar. Acuérdense lo que aprendí el domingo. Nosotros pensamos y le damos pensar. Eso me gustó. Piensa lo que le dé la gana, pero yo también pienso. ¿Ves? Entonces, esa es la idea. Usted iba en paz y tranquilo. Colosenses 2:13, alguien que lo lea, por favor. Entonces, esto es lo que Pablo le estaba tratando de transmitir a la iglesia. Mira, ustedes de nada sirve lo que están haciendo porque se desligaron de Cristo, de la gracia, que es la gracia, que ustedes no hicieron nada para ser salvos, pero Él los sigue tratando como hermanos. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Lisa, por favor, léemelo en Dios habla hoy. Es la 13, ¿verdad? Ajá. Uy, espérate. Dele bien en la cara, David, porque a lo mejor el martes que viene no vuelve. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente. Comienza otra vez de nuevo, duro, como cuando tú gritas a Robert. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios le ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Hermano, todos los pecados, todos los pecados. Perdón, ¿dónde lo leyó? O sea, no, Colosenses 2:13. Dios habla hoy. Tanto Dios habla hoy como Reina Valera. Lo que le quiero decir, que si usted está claro en lo que dice la Escritura, usted va a tener más bien
soltura con su pareja y va a haber paz y no va a haber ninguna grieta por donde se quiera meter un vagabundo o una vagabunda fuera del matrimonio, porque hay comunión, hay armonía, hay entendimiento los unos con los otros. Y su salvación, eso está intacto en el nombre del Señor. Seguimos. Ahora, yo no quiero que usted piense como yo pienso. Yo le estoy dando las citas bíblicas y usted compara la suya. Porque le explico. Efesios 1:4. ¿Quién lo lee, por favor? Efesios 1:4, ¿cómo dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ajá. ¿Quién nos escogió? Dios, ¿Cuándo? antes de la Antes de la fundación del fundación mundo, del mundo. Ajá. ¿Y para qué? para que fuésemos santos ¿Y qué más? y sin mancha delante de él. Porque Cristo viene a buscar una iglesia ¿cómo? Sin manchas y Sin mancha. ¿Y qué más? sin arrugas. Y sin arrugas, sin mancha y sin arrugas. Pregunto. O sea, Él es el que va a hacer todo en nosotros, hermano. Si es por mí, yo estuviera bien manchado y bien arrugado, no sé ustedes. ¿Entienden? Porque yo he pecado muchísimo en 47 años, he pecado mucho, demasiado. Y todas las noches, cada vez que puedo, me arrepiento delante del Señor. Entonces, ¿quién es el que limpia? ¿Qué es lo que limpia nuestros pecados? ¿Qué es lo que limpia nuestros pecados? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No es ninguna obra que usted y yo podamos hacer, hermano. Siempre caemos en ser agradecidos, por eso lo dice Colosenses 2:15, 3:15, 1:15, dice, y sé agradecido. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. En él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas y sin arrugas delante de él. Ajá. Y en verdad, sí, sabemos, ¿va? Y en verdad sin él, pues nadie entraría, nadie fuera a él, porque en verdad no pudiéramos. ¿Por qué no pudiéramos? Porque ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Y en pecado. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Fíjense, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén. Voy a poner un ejemplo. Amén. Amén. ¿Y la justicia de Dios qué decía del pecado? ¿Cómo fue eso? Que había que pagar por el pueblo. Ajá, ¿verdad? ¿Y el pecador a dónde iba? Al infierno. Al infierno. Y porque la justicia de Dios dice la paga del pecado es muerte. Sí. Entonces todos teníamos que irnos al pecado, a la muerte, ¿verdad? Por el pecado. Pero Dios dijo, si yo no hago algo, todos se van a perder. Sí, Dios dijo, si no hago algo, no voy a quedarme con nadie, todos se me van a ir. Eso es lo que le voy a explicar, porque fíjese el ejemplo. Mire lo que decía Jesús. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo haré descansar. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el buen pastor su vida da por la oveja. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hermano, y nadie quería venir a Jesús. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Entonces, ¿qué hizo Dios? En su sabiduría, antes que yo le explicara esto, escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, todo lo que se pierde, hermano, oiga bien lo que le voy a decir, todo lo que se pierde lamentablemente y van a condenación, ¿es injusto o es justicia o es injusticia de Dios? Es justo. Es justo, ¿verdad? Sí. Y usted y yo, que también nos tocaba condenación, ¿por qué no vamos a condenación? Porque aceptamos a Cristo. Por la gracia de Cristo. Por gracia. Por gracia. Por gracia. Entonces, no nos salvamos porque éramos justos, sino porque Dios tuvo misericordia y entonces ahí es donde entra Cristo. Cristo muere por nosotros y paga por nosotros porque por gracia somos salvos. Entonces, lo que se pierden porque Dios no le dio gracia o se pierden por su pecado. Esto es algo fuerte lo que estoy diciendo. Por su pecado. Y nosotros nos salvamos. ¿Por qué nos salvamos? Por la Porque gracia. Dios nos escogió de... Por la gracia que Dios nos escogió. ¿Te das cuenta que hay una cosa que
nos grita, entonces sea agradecido, porque tú no hiciste nada, no podías hacer nada, estabas muerto, a ti te tocaba infierno y Dios quiso dar gracia y salvarte, porque no tenemos ningún hecho que nos bendiga, que nos diga, no, Dios me escogió a mí porque Dios sabe que yo, mira, inteligente, Dios me escogió a mí porque, mira, Él sabe que yo iba a aportar por su obra, Dios me escogió a mí, ¿sabe? Soy doctor en ciencia oculta, no, éramos nada, lo vil, lo menospreciable, lo que no valía, escogió Dios. Si usted entiende esto, su cosmovisión de Dios va a cambiar. Ya usted no va a hacer las cosas por temor, sino por agradecimiento. Y le voy a decir algo, su vida va a cambiar para bien y va a vivir contento y va a vivir agradecido. Y si se descuida y peca, se va a sentir bien mal y rápido va a querer congraciarse con el Señor. Entonces, usted no hizo nada, pero si usted quiere decir que hizo, ¿qué podemos hacer, David? Dejar algo, ¿verdad? Pastor. Dígame. Por eso es que dice aquí que Él nos escogió antes de la fundación, porque no habíamos pecado todavía. No, es que no habíamos pecado porque no existíamos. Exacto. Por eso nos escogió antes. Exacto. Él en su presencia, Dios sabe todas las cosas. Fíjense cómo explican esto mucha gente, y cuando yo les hablo no me dicen nada. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que como Dios sabía que Sergio Cabello iba a aceptar a Jesús, entonces lo escogió antes de la fundación del mundo. Y yo digo, pero entonces no es por gracia, es porque Dios sabía que yo lo iba a escoger. ¿Me explico? Sí. ¿Ves? Entonces cuando yo le digo, la Biblia dice que es por gracia, no por obra. Entonces, si tú me estás diciendo que Dios sabía antes de crear el mundo que yo iba a aceptar a Cristo y por eso Él me escogió, entonces ¿la elección es de Dios o fue mía? La elección fue mía. La elección fue mía. Y Dios lo que hizo fue confirmar mi elección. Pero la Biblia enseña todo lo contrario, que no es por obra, que más bien estábamos muertos, estábamos de espaldas a Dios, engañados por el diablo, haciendo los deseos de la carne, siendo hijos de ira, y entonces Dios quiso llamarlo. Mire cómo yo lo explico, siempre a la luz de la Biblia. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? No había mundo, eso a mí me explota la cabeza de lo grande que es nuestro Dios. No había mundo, ¿verdad? Y ya Dios nos escogió. Después nos apartó en el vientre de nuestra madre. Como dice Pablo, que fue escogido en el vientre de su madre, como dice Jeremías. Después, cuando llegamos a este mundo, cada quien se apartó a su pecado, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí es donde se cumple la palabra, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Oh, ya ahora estamos en Cristo. ¿Se da cuenta? Y todo encaja. Fui escogido antes de fundar el mundo, me apartaron desde el vientre de mi madre, cuando llegué aquí me descargué y empecé a hacer cosas raras, locas, pero Dios me llamó de las tinieblas a la luz admirable y ahora estoy en Cristo Jesús, no porque yo hice nada, sino porque Dios quiso su gracia tocarme a mí. ¿Podría usted explicarme eso? Pura gracia, puro amor, es inmerecido. Porque yo cuando me pongo a pensar lo que yo hice, yo si fuera Dios, amor, no me hubiese escogido. ¿Entiendes? Pero si yo fuese sido Dios, no, a este negrito no, yo le conozco los cuentos, pero Dios tuvo misericordia de mí. Comentario hasta acá, dinos algo, David. No, vamos bien, dale, vamos bien. Rosángel, que la veo ahí media de lado ahora. Estoy escribiendo, pastor. Dígame algo. Todo bien. No, todo bien. Se entiende perfectamente. Écheme el cuento. Ajá, en un bueno, como usted dijo, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Como yo dije, ese argumento no me gusta ni es válido. La Biblia dice. Ajá. La Biblia dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Luego fuimos
apartados desde el vientre de nuestra madre. Luego estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos llamados en un momento de las tinieblas a su luz admirable, sí. Y para ser salvos, no por nosotros, no nada que nosotros hiciéramos, sino por la gracia de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser salvos? Dios nos dio fe. Nos dio fe. Efesios 2:8 nos dio fe para creer que ese tal Jesús de que nos estaban hablando era verdad. Y lo aceptamos. ¿Por qué yo lo acepté y el de al lado no? Porque a mí me dieron fe para creer. ¿Se da cuenta? A mí me dieron fe para creer y el de al lado que escuchó lo mismo que yo, el mismo predicador, lo mismo todo, él no creyó. Ahora, eso no quiere decir que no creyó ahorita. A lo mejor le toca creer dentro de 6 meses, 1 año. O sea, no lo podemos, nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Nosotros estamos llamados a vivir agradecidos. Amén. De que entonces no es por carga. Entonces, cuando yo hago algo para el Señor, lo hago por gratitud. Vamos a buscar ese versículo. Vámonos a Colosenses. Yo sé que o es 1:15 o 2:15. Yo creo que es 3:15. Vamos a buscar Colosenses 3:15 para empezar. Colosenses 3:15. Vamos a ver. 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa es 3:15. Claro. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oh, entonces fuimos llamados por Dios, ¿verdad? Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados. No es que nosotros fuimos, es que nos llamaron. Hasta eso, pues. En un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sé, de ahora en adelante, hermano, haga las cosas por agradecimiento. Y el día que no la quiera decir, diga con respeto, hermano, no. O sea, con sabiduría, con tacto, no. Y no se sienta mal de que, ay, Dios me dejó, si viene Cristo me quedo, ¿entiende? Porque ese era el asunto. Entonces yo creo que mi salvación se pierde. El que piensa que la salvación se pierde es porque cree que la tiene que mantener por obra y se la ganó por obra. Porque si yo no me he ganado nada por obra, yo no puedo perder nada que no me gané. Entonces, si ya yo sé que me la dio Dios cuando yo estaba bien malito en mis pecados, ¿usted cree que ahora me la va a quitar? Todo lo contrario. Pastor, ¿y cómo dice ese pasaje que dice, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor? Ah, muy bien. Dice, ¿qué es lo que dice? ¿Cuídala o ocúpate? Es lo mismo cuídate que ocúpate. No. Yo me voy a ocupar en mi salvación, en gratitud, en agradar al Señor, no porque se ha portado mal, sino porque estoy muy contento que salvó este negro de la condenación. ¿Ves? Ahí es donde yo me voy a ocupar. Entonces leo la Biblia para saber más de Dios, comparto de la Biblia para que los demás sepan más de Dios, hago lo que tengo que hacer en la obra del Señor porque estoy tan contento con el dueño de la obra que a mí no me tienen que estar mandando obligado ni nada. Y cuando digo que no, el dueño de la obra sabe que conoce mi corazón porque dije que no. Y me acuesto a dormir y a roncar, apago mi tol y a roncar hasta el otro día. ¿Ven? Porque no hay esa angustia. ¿Quién nos acusará? Dice la Biblia. Dígame, Casimiro. Hacemos agradecimiento, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, porque decimos, somos salvos porque Él ya, por la gracia de Él, y ya Él nos las dio y ya la tenemos, ya somos salvos, pero somos, no, como dice, como por decir, nos portamos bien o hacemos las cosas tratando de hacer bien por agradar a Dios, porque sabemos que Él nos dio la gracia. Fíjese, perfecto. Eso es lo que pasa con la gente que le sirve al Señor con temor, porque cree que su salvación se pierde, que Dios lo va a castigar si no ora, si no lee la Biblia, si no hace algo. Entonces, Dios mío, ahí es donde caen en manos malas. Gracias a Dios que estamos en buenas manos. En pastores abusadores, manipuladores, que se aprovechan de las ovejas, y le sacan el dinero a todo el mundo, le sacan esto, le sacan aquello y le sacan lo otro. Entonces, cuando usted es agradecido, Dios lo bendice y lo guarda. Dime, háblame duro. En esta teoría, en esta teología que estamos hablando, ¿verdad?
de la salvación predestinada, por ejemplo. Entonces, ¿por qué dice la palabra que el Señor quiere que todos sean salvos? ¿Lo quiere o no lo quiere? Pero si quiere que todos sean salvos y eso es predestinados unos desde antes de la fundación del mundo. Pero si no quieren venir, mira, yo entiendo tu pregunta. Yo te la contesté ahorita. ¿Todos quieren venir? No. No. Pero Dios quiere que todos se salven. Sí. Sí. Entonces, como Dios sabe que ninguno va a venir, aunque Dios quiere que venga, entonces Él toma la iniciativa y toma a los que Él quiso. Una cosa, Dios quiere y por eso murió Cristo por todo. Entonces, el que se va a condenación no puede decir, yo me perdí porque usted no me cogió. No, Dios le va a decir, tú te perdiste por tu pecado. Porque hay otra cosa que nos revienta la cabeza. Vámonos a Romanos 9. Es una cita que tengo, pero como ustedes no me preguntaban, yo no podía soltársela. ¿Entiendes? Vámonos a Romanos 9. El verso 10, voy a empezar desde el 10. Todos están en Romanos 9. Se voy a leer Reina Valera, aunque me gusta más Dios habla hoy, pero no todos tienen Dios habla hoy. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. En la otra versión dice que Dios tiene derecho a escoger. ¿Ok? Pregunto, ¿Dios tiene derecho a escoger o no? Sí. Ok. Aquí dice, para que conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Wow. ¿Se da cuenta que Dios tiene misericordia? Aunque Cristo murió por todo, no todos quieren venir. Ya Dios hizo su parte. Cristo muere por todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Por toda la humanidad. Ahí está la salvación. Pero no quieren venir. Entonces se pierden por su pecado. Pero si Dios nos mete su mano, nos perdemos todos nosotros también. Entonces, el que se pierde, ¿qué recibe de Dios? El que se pierde, ¿qué recibe de Dios? Justicia. Porque la paga del pecado es muerte. Y los que nos salvamos, ¿qué recibimos de Dios? Vida eterna. Gracias. Salvación. Gracias, porque mira cómo dice el 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hay un texto que yo todavía no sabría explicarlo. Bueno, sí lo sé explicar, que no me atrevo a explicarlo. Dígame, ya doy el texto. Dígame, hermana Lourdes. En esa explicación y yendo atrás a cuando la predestinación, ¿no? O que ya fuimos antes de la fundación del mundo, pues entonces ya Dios sabía de antemano quiénes iban a aceptarlo y quiénes no. Claro, Dios le dio chance a todos. Que otros no lo aceptaron. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo lo van a aceptar si estaba muerto en delito de pecado? Ahí entra la justicia de Dios. El que hace pecado va a condenación. El que yo le doy gracia, viene a salvación. Usted dirá, pero y entonces, bueno, ahí le digo, vamos a leer el Salmo 58. Este salmo le rompe la cabeza al más pintado, por lo menos a mí. Salmo 58. ¿Quién me quiere leer que no sea Lisa ni la hermana Lourdes el Salmo 53? ¿Qué digo? La hermana Rosana. ¿Salmo? ¿Cuál verso? 53. 53. 58, verso 3. 28. No lo veo. Déjame ver si llego. Verso 3. Se apartaron los impíos Desde la matriz. se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Léelo otra vez para que lo oiga David. Se apartaron los impíos Desde la matriz. se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, ¿desde cuándo vienen los impíos? Desde la matriz. Desde la matriz. Oh,
¿Rompe la cabeza o no rompe la cabeza? Ujú. ¿Cuándo se descarriaron? Desde la matriz, No, en la segunda parte del Desde que verso. nacieron. desde que nacieron. Hermano, para mí es un misterio. Dios sabe quiénes son esos impíos. ¿Te das cuenta? Que lo que pasa es que todavía hay pasajes bíblicos que no se nos han prendido el bombillo, pero este responde mucho a lo que dice, pregunta Robert. Bueno, pero y todo, pero es que hay unos que ya vienen, podríamos decir nosotros, malo de fábrica, ¿entiendes? Malo de factoría, como decimos nosotros los puertorriqueños. Aquí dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descargaron hablando mentiras desde que nacieron. Y yo pregunto, ¿desde cuándo fue que Dios escogió a Jacob, según lo que acabamos de leer? Desde antes de la fundación. Sí, pero según el texto que leímos, Romanos 9. No, se lo revela antes de que nazca. Antes de que nazca le está diciendo. No, desde la barriga otra vez, desde la matriz. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Usted ve, yo no me atrevo a decir lo que usted está pensando. Pero aquí dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Sabemos que un niño no dice mentiras recién nacido, pero ya lo que está dentro de él, cuando crece, se manifiesta. ¿Ves? Ahora, ¿quién sabe eso? Solamente Dios. ¿Quiénes son los impíos? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ay, Señor, gracias. Ay, Señor, soy agradecido. Ve que cada vez que vamos aprendiendo más la Escritura, ¿quién queda más grande y quién queda más sorprendido de agradecimiento? Nosotros, ¿verdad? ¿Y quién queda más grande? Dios. Dios. Entonces, Romanos 9, Lisa, léemelo. En este versículo que dice los malvados se pervierten del vientre y los mentirosos se descarrían, ¿no incluye a todo el mundo entonces? Porque todos éramos espiritualmente muertos. No, te está hablando de impíos, de impíos. Ok, porque en el Dios hablaba y dice los malvados se pervierten desde Exacto, sí, yo también lo leí en la otra versión. Ve, hay una gente que ya vienen desde la matriz sellado para cosas malas. Ahora, es un misterio para mí, un misterio de parte de Dios. Ahora, yo quiero que tú me leas, otra vez vamos a Romanos, creo que es el 15, en la nueva versión, tú que la tienes. Romanos 15. 9:15 creo que es. Ajá, léeme el 21 en la nueva versión. Perdón, el 20. El 20. Romanos 20. Romanos 9:20 en adelante. O léeme del 19. Pongan atención. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. ¿Tiene el derecho el alfarero a hacer lo que quiera con su barro? No. Puede hacer una vasija de honra para tener aceite, pero puede hacer una que hacían antes para orinar, ¿sí o no? Sí. Del mismo barro, ¿cierto? Sí. Una vasija para tener aceite, para tener agua, para guardar grano, del mismo barro, pero una vasija también para tomar el orine. ¿Tiene derecho el alfarero? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué dice acá? Que Dios también tiene derecho. Tiene el derecho. En la Dios ha hablado y creo que es la que dice que tiene derecho a escoger. Ajá, pero sigue leyendo ahí, el 22. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. Ajá, párate ahí. ¿Que tiene derecho Dios de demostrar qué? Su ira. Su enojo y su poder. Su ira y su poder. Pregunto, ¿tiene o no tiene derecho? Sí tiene. ¿Están escandalizados en su corazón? Yo sí me escandalicé. ¡Wow! Tiene derecho. Entonces, pero en usted y en mí, ¿qué se mostró? Aquí dice, tiene derecho a mostrar qué.
Tu ira. Mira, Tu ira y su poder. Pregunto, ¿en nosotros se mostró la ira de Dios o la gracia y la misericordia de Dios? Y la Gracia y la misericordia, misericordia. Entonces, ¿cómo debemos vivir? agradecidos. Agradecidos. ¿Da cuenta? Eso no vi. Oye, gracias a Dios, él tiene derecho a escoger, él tiene derecho como el alfarero a hacerme una vasija de honra o una vasinilla para tomar orines. Gloria a Dios que me hizo una vasija para aceite y no me hizo por una Amén. vasija para tomar el orine. ¿Ves? No mostró en mí ni en ustedes su ira. ¿Qué mostró en nosotros? Su misericordia. Ya va, sigue leyendo ahí, que la cosa está buena. Ya vamos casi menos. No me empuje que yo no dice, Él tengo es solo. muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. ¿Se da cuenta? Hermano, yo no puedo inventarlo y torcer lo que está ahí. Aquí hay gente que ya vienen destinados para esto. ¿Pero por qué? Ah, tú ves, cuando estemos allá le preguntas a Dios, dale gracias a Dios que tú fuiste escogido. Ajá, ya va, hermana Lisa. Lisa. Y después yo. En el 23 lo hace, o sea que él pone algunos destinados para destrucción y dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes le tiene misericordia, los que preparó de antemano para la gloria. Ahí está. Entonces, agradecido a Dios que me escogieron para vivir en gloria. Entonces, ahora no me van a echar para atrás, ni me van a echar para el infierno porque yo no oré, porque no llevé la ofrenda, porque no canté, porque no hice esto, porque aquello lo otro, porque bailé con mi esposa, porque me tomé un traguito, porque no, hermano, tu salvación es tu salvación. Ahora, si pecamos, vamos a tener consecuencias, eso sí está claro. Yo no estoy alborotando para que pequemos. No, vamos a tener consecuencias, vamos a tener problemas en el hogar, en la economía, en la salud, en donde estemos. Entonces, para evitarnos todo eso, vamos a tratar de no darle rienda suelta a nuestra carnalidad y vivir agradecido para Dios. ¿Qué iba a decir, hermana Rosario? Sí, en este verso que dice que Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción, que Él es muy paciente con ellos. Claro. Quiere decir que, estos son los que están sin aceptar al Señor. Entonces son agentes que se dejan usar por el enemigo. Por todo el mundo, pues están bajo la condición del mismo diablo y de la carne, ¿entiendes? Y entonces cuando él dice que es paciente con ellos, entonces es que permite que esto suceda. Ajá. Porque nadie va a tener excusa después, te perdiste porque quisiste perderte. Aquí es el texto que por fin lo encontré. El verso, en la nueva versión, quiero que me lo lean, desde donde dice el 11, del 11 al 13. Del 11 al 13, en la nueva versión. Pero Ya que estamos terminando. ¿Romanos qué? 9, 11, 13, pero Dios habla hoy. Ese texto que Dios habla hoy. Ok, 11, 13. 9, 11 al 13. Pues no habrán nacido ni habían hecho ni madre para que. Ok, yo se los leo. Ajá. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar. Dios tiene el derecho a escoger de acuerdo con su propósito. ¿Eh? Entonces, usted va a adoptar un niño, tiene el derecho a escoger. Como en estos días leí un chiste y sí me dio risa. Y el muchacho le pregunta a la mamá: mamá, dime la verdad, yo soy adoptado. Y la mamá le dijo: mira, muchacho, ¿tú crees que si tú fueras adoptado yo iba a escoger el más feo y el más tonto como tú? ¿Entiendes? El que va a escoger no es un muchacho tan feo y tan tonto como tú. Pero era un chiste, ¿no? Es verdad. Entonces, Dios, hermano, hizo todo lo contrario. A lo vil, a lo menospreciado, a lo que no valía para nada, fue lo que escogió.
O sea, usted y yo estamos en ese lote. Bill, menospreciado, débil, que no servíamos para nada. Dios nos escogió. ¿Qué le parece? No es para vivir dando gracias a Dios, hermano. Y damos Yo gracias a Dios. pregunto, ¿no se vive mejor así? Ay, Dios mío, estoy agradecido. Yo estoy contento que usted me haya escogido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para manifestar mi agradecimiento? Bueno, ven, haz esto, predica, enseña, toca, canta, trae, lleva, espera. Oh, dámelo, dámelo. ¿Entiendes? Yo, Ahí una, es donde entra la bendición de Dios a su vida, porque usted lo está haciendo de corazón sincero, agradado, no porque le van a quitar lo que ya Dios le dio. Y es más, Dios lo puso, como leímos en Efesios, sentado ¿dónde? En lugares celestiales. ¿Usted cree que después que Dios nos llevó y nos ve sentado allá con Cristo en lugares celestiales nos va a bajar? No, por favor, Dios no es así, hermano. Que usted ahora tome una decisión que va a creer usted y tu cosmovisión, si cambia, usted va a vivir agradecido, ¿yo? Usted va a vivir muy contento, muy feliz. Para retomar de nuevo a ver si entendí. Las dos vertientes es que una es que la salvación, que la fe, el don de fe es puesto por Dios. Por lo tanto, Él me escoge, Él me pone la fe y yo soy salva. Y entonces la otra vertiente, la otra fuente o la otra corriente es que es mitad hombre y mitad Dios. Que Dios nos escogió porque sabía que Elise iba a decir que sí. Ok. Entonces, pero que yo tomo... entonces la decisión fue tuya y Dios lo que hizo fue confirmarla. Ese es uno. Pero eso, a la luz de la escritura, yo no lo encuentro explicación. Pero respeto al que piensa así. Okay. Porque yo estaba, como estaba, muerto, de espaldas, en delito y en pecado, engañado por el diablo, haciendo la voluntad de este mundo, siendo hijo de ira, igual que los demás. Pero Dios en su misericordia me dio fe para creer que Jesucristo era el Señor y por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esta fe no es de todos, sino es don de Dios. Eso es la primera, no hay como un libre de albedrío como tal. Mira, el libre albedrío en las cosas materiales sí lo tenemos. Tú decides qué comer, a dónde ir, qué hacer, X, tú decides, ese es tu libre albedrío. Pero porque tú estás consciente. Pero en las cosas espirituales, ¿qué libre albedrío tendría una persona espiritualmente muerta? Ninguno. Ninguno. Entonces ahí no hay libre albedrío. Ahí es la decisión soberana de Dios, porque como acabamos de ver, Dios tiene derecho a escoger. Sí. ¿Ves? Entonces, en las cosas humanas, tú tienes libre albedrío, yo tengo. En las cosas espirituales, no. Y quiero cerrar con, creo que 1 Corintios 6, vamos a 1 Corintios 6, 6:19, ¿será? Vamos a ver. 1 Corintios 6:19. De la que dice que si une al Señor un espíritu es con él. Con eso cerramos la clase. La 17, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Ajá, y esta dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos que espiritualmente, ¿verdad? Y entonces cuando viene el Espíritu Santo, ¿a dónde se une? Al Espíritu nuestro. Al Espíritu nuestro, cobra vida, y entonces es donde decimos, pero ¿cómo yo hacía esto, vale? ¿Cómo yo podía estar en esto? Porque ¿quién estaba gobernando mi cuerpo cuando yo estaba muerto en delito y pecado? Mi alma, en las pasiones, en los deseos carnales. Ellos hacían desastre, ellos dos. Pero ahora llega el Espíritu Santo, viene mi espíritu, me resucita mi espíritu, y ahí es donde empieza ahora la pelea. Que nuestra carne quiere hacer esto, nuestra carne quiere odiar, pero nuestro espíritu, que está unido al Espíritu Santo, nos dice, no, hay que perdonar. ¿Está viendo? Dice, vamos a robar esos $100 que están mal puestos, dice, mis deseos carnales, pero el Espíritu dice, no, no robarás. ¿Ves? Entonces, esa es la pelea que tenemos. Cuando nos descuidamos con las cosas espirituales, la carne y el alma toman un poquito más de ponderancia, se ponen más fuertes, y ahí es donde casi no nos desbalancean el asunto. Pero
Gracias a Dios que estamos aprendiendo por la escritura. ¿Te das cuenta? Ves que todo todo cuadro, todo tiene la respuesta en la Biblia. Lo que tenemos que buscar. Bueno, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana, con calma, después que la edito, lo que quite y lo que deje, yo se la hago llegar.